familia, ¿cómo estamos el día de hoy? Para mí es un placer siempre el compartir la palabra, el estar mostrando lo que Dios nos está revelando a través de su bendita palabra. Y bueno, como ya saben, estamos estudiando el Nuevo Testamento libro por libro cada 8 días y el día de hoy me corresponde hablarles y compartirles acerca del libro de Romanos, ¿sí? Y bueno, quiero que me acompañes a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento para que todas estas verdades que podemos encontrar en tu bendita palabra las podamos ser parte de nuestra vida y las pongamos en práctica. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de Romanos. Como muchos de ustedes ya saben que todas estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Pablo es el autor de la carta a los romanos. La fecha de escritura se cree que es del 56 después de Cristo y el tema principal de esta carta es la justicia de Dios. Sabemos que Pablo, después de su conversión, el pastor nos estaba narrando en el capítulo 9, en el libro de los Hechos, la conversión de Saulo a Pablo. Él fue un hombre que entregó toda su vida a la obra de Dios, al servicio de Dios. Entonces, él nos habla acerca de la justicia de Dios. La palabra clave que podemos encontrar en este libro son justicia, fe, justificación, ley y gracia. El apóstol Pablo habla a los romanos sabiendo que es un imperio muy poderoso en ese entonces. Entonces él habla a los romanos de una manera también con conceptos gubernamentales, ¿sí? Entonces él se dirige mucho a los romanos utilizando este tipo de lenguaje que ellos están acostumbrados a usar diariamente. El versículo clave que encontramos en esta carta a los romanos es Romanos 1:5 y la palabra de Dios dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Él le habla a un pueblo que no tenía conocimiento de las Escrituras, a un pueblo totalmente gentil, a un pueblo bárbaro, a un pueblo que había conquistado lo que se conocía de ese mundo en ese entonces a través de guerras, a través de implantar sus imperios o implantar su cultura de una manera fuerte, de una manera celosa, de una manera agresiva, se podría decir. Pero él les dice que hemos sido justificados mediante la fe en Jesucristo y ya tenemos una paz para con Dios. Este versículo clave es muy importante. Recuerden que posteriormente Lutero dice que el justo por la fe vivirá. Entonces es esta fe que nosotros profesamos, esta fe que nosotros declaramos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único Rey y Salvador, es la que nos da una posición, la que nos da una identidad de hijos y nos dice que ya hemos sido justificados. Las enseñanzas de esta epístola de Romanos se conocen como un tratado teológico. También esta epístola es la más doctrinal que Pablo escribió, ¿sí? Es una epístola que nos da mucha doctrina, que nos da mucha enseñanza de los principios que ahora nos gobiernan como reino de Dios. Al igual que Gálatas, se estudia también Romanos y en estas epístolas encontramos la redención, la justificación, la fe y en contexto la justicia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios poderoso y es un Dios que nos ha imputado, que nos ha regalado, que nos ha dotado de su justicia, porque de lo contrario no podríamos acercarnos a Él. Romanos también se le considera
la más grande exposición de la doctrina cristiana, pues desarrolla de una forma lógica y ordenada las verdades profundas que el reino tiene para sus hijos. Entonces, esta carta es muy importante que nosotros, cuando la estemos leyendo, cuando estemos expuestos a esta carta, nosotros podamos buscar o encontrar esos tesoros que dice la Biblia, esos tesoros escondidos a través de este logos, a través de este despliegue de esta carta. Y bueno, estas verdades profundas que nosotros encontramos, yo quiero mencionar algunas. La primera es el dominio del pecado sobre todos los seres humanos. Recordemos que después de la caída de Adán y Eva, el dominio del pecado estaba sobre toda la humanidad, ¿sí? Ellos dejaron una herencia de pecado. Por lo tanto, todo ser humano que nace después de la caída está gobernado totalmente por el pecado. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del 18 al 23. Y la palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y bueno, esta porción de la Escritura nos habla claramente, o nos está narrando claramente, cómo el ser humano no considera a Dios como ese rey, como ese Señor. Al contrario, ellos mismos dice que se hicieron necios en su vano razonamiento y quisieron hacerse dioses de imágenes de animales, y cambiaron verdaderamente el conocer a Dios, que en verdad es esa realidad que ahora nosotros estamos conociendo, y ellos empezaron a hacer pues cosas corruptibles, cosas perecederas como Dios. Entonces el dominio del pecado sobre los seres humanos se manifiesta y ellos desechan el conocer a Dios. La gran mayoría de la humanidad está siendo perjudicada o está siendo posicionada en una encrucijada, en aceptar verdaderamente al Dios vivo, al Dios real, o en estar siguiendo tradiciones y costumbres hechas por hombres. Y aquí es como el apóstol Pablo lo relata. Todo ser humano nace con una naturaleza pecadora. Eso también ya lo hemos estudiado, ya lo hemos aprendido. Y Pablo nos lo remarca en Romanos 3:23. La palabra dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez que la humanidad desecha el conocer a Dios o rechaza el conocer a Dios, está en una condición de pecado, y dice que lo que ellos o lo que la gran mayoría merece es estar destituido de esta gloria de Dios. Es decir, el hombre natural, el hombre sin Dios, tiene conflictos internos en su naturaleza de pecado. Esta naturaleza de pecado cada día lo lleva a cometer fallas, a errar al blanco, a entrar en círculos viciosos, en círculos donde él cada día se está hundiendo en el pecado, si no acepta verdaderamente el regalo de Dios a través de Jesucristo. Y bueno,
el siguiente aspecto o la siguiente verdad revelada en Romanos es la incapacidad del hombre de alcanzar salvación por medio de la ley de Moisés. Esto también nos narra el apóstol Pablo a través de esta carta. Nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recordemos que la ley era lo que gobernaba en el antiguo pacto. Era la ley la que estaba sujeta cada persona a cumplirla y a llevarla a cabo. Pero también la ley nos marca un estándar muy alto. La ley nos marca ese estándar de Dios que es la perfección. Y solamente hubo un ser humano que la pudo cumplir, que es Jesucristo. De ahí nadie más. Es por ello que dice la incapacidad del hombre de alcanzar la salvación por medio de la ley, por medio de obras. Sabemos que los que venimos de un trasfondo religioso, sabemos que hemos sido enseñados a que tienes que hacer para merecer o tienes que hacer para alcanzar esa salvación. Pero ahora, bajo la óptica de este nuevo pacto, bajo la óptica de esta verdad presente, Cristo nos posiciona como salvos, como hijos salvos, alcanzando esta salvación a través de la fe en Él y de creer en Él. Y ya la salvación no es un medio de escape, ya no es de manera escapista, sino la salvación es nuestra plataforma como hijos de Dios para seguir avanzando en el conocer este reino, un reino inconmovible. Otra verdad importante u otra revelación importante que encontramos en Romanos es la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Como ya vimos que el ser humano estaba en una condición de pecado, la humanidad estaba caída, no podemos alcanzar la salvación a través de nuestras obras, pero hay un regalo y ese regalo se llama Jesucristo. Él es nuestra gracia que nos da esa posición. Y Romanos 3, del 21 al 26, cita de la siguiente manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que ese regalo es gratuitamente, ¿verdad? Es el regalo de la salvación, el regalo de la redención que nosotros adquirimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él nos redime, Él nos rescata de la condición en la que nos encontrábamos para darnos esa salvación y esa justificación, una posición de hijo y de coheredero juntamente con Él. Y bueno, otra verdad importante que nos revela Romanos es la vida nueva en Cristo. Sabemos que todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, poseemos esta vida nueva, una vida que tiene la misma naturaleza de Dios, una vida espiritual, una vida de arriba que nos lleva a poder hacer las cosas en el poder de Dios, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver lo que nos dice Romanos 5 del 1 al 2.
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que esta fe que ya tenemos en el Hijo, que esta fe que es del Hijo, ya estamos firmes en seguir caminando en obediencia al propósito eterno. Esta vida nueva me da una dirección, me da una senda, me da un camino por el cual yo tengo que transitar, un camino por el cual yo tengo que conducirme de acuerdo al diseño divino, de acuerdo a los estatutos que Dios me está mandando a través de su bendita palabra. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esta vida nueva en Cristo. Les quiero mencionar algunas características de esta vida nueva en Cristo. Y bien, estas características de esta vida nueva son: la primera, es una vida de adoración consciente a Dios. Todo lo que nosotros ahora hacemos, todo nuestro actuar, nuestro pensar, debe de ser una vida de adoración a nuestro Dios. Tenemos que estar conscientes de que toda actividad que nosotros llevamos a cabo rinde adoración a nuestro Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra adoración espiritual tiene que ver con todas las actividades que nosotros hacemos, como ama de casa, como profesionista, como representante de una iglesia, como miembro de una iglesia local. Todo lo que nosotros hacemos tiene que rendir esa adoración. Recordemos que el Señor Jesús les dijo en los evangelios: los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya no iba a ser en un lugar específico, ya no iba a ser en un tiempo específico, sino que nosotros ahora en Cristo, con este amor, con esta gratitud que le tenemos a Dios, tenemos que adorarle en todo tiempo y ofrecer nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ciertamente habrá situaciones difíciles o situaciones en las cuales nosotros decimos: ¿cómo puedo adorar a Dios en medio de esta situación? Pero nuestro espíritu está anhelando adorar a Papá. Entonces tenemos que ser hijos entendidos, gobernados por la vida del Espíritu y poder así ofrecer esta adoración a nuestro Padre Celestial. Independientemente de la enfermedad o de las situaciones difíciles que nosotros estemos atravesando, tenemos que ofrecer esta adoración consciente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mente y mi voluntad van a ser gobernadas por ese espíritu y manifestar esta adoración a Dios. La siguiente característica de esta vida nueva es que es una vida con un entendimiento renovado, ¿sí? Recordemos que la renovación de nuestro entendimiento es primordial. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera, erradas o sin dirección o sin enfoque. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas con un perfeccionamiento cada día. Y la palabra en Romanos 12:2 es una cita muy conocida. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y bien,
Como les decía, la renovación del entendimiento es indispensable en este reino de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento en cuanto a la cultura del reino, en cuanto a los protocolos del reino, en cuanto a todo lo que este reino nos ofrece y dejar atrás todas aquellas enseñanzas tradicionales o todas aquellas enseñanzas que no nos llevaban a hacer lo que ahora en Cristo poseemos. Otra característica que encontramos de esta vida nueva es que es una vida con una identidad correcta, ¿sí? Como hijos de Dios, ahora nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y esta identidad tiene que darnos ese valor, como mencionábamos anteriormente en el versículo clave, siendo ya justificados, siendo conscientes de que somos santos, apartados para Dios, que estamos en un proceso de santificación, pero que ya tenemos esa santidad de parte de Dios, siendo conscientes de que somos hijos, herederos y que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas verdades que ahora ya tenemos, como hablaba en el punto anterior, y que ya han sido renovadas en nuestra mente, nos tienen que dar una identidad. Nos tienen que dar una identidad correcta. Y esta identidad correcta, el apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos 8, 1 y 2. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué estoy tomando como referente este versículo, estos versículos de Romanos? Porque anteriormente la gente se identificaba más con el pecado o con las cosas malas que hacía, ¿sí? Soy un borracho, soy un mentiroso, soy un esto, soy X, Y, Z, ¿sí? Se identificaba más con la ley del pecado y de la muerte, pero ahora los hijos de Dios, posicionados en una realidad, en una verdad presente, que es el Cristo impartido en nosotros, nos tenemos que posicionar o nos tenemos que identificar con esta ley del Espíritu de vida que ahora nos gobierna y que nos ofrece todo lo que les mencioné anteriormente. Somos hijos de Dios, somos nueva criatura, somos bendecidos, somos santos, somos justificados, somos hijos entendidos, somos su cuerpo, somos la iglesia, somos la esposa, todas esas bendiciones ahora que ya nosotros ahora conocemos y tenemos que tomar como realidad para nuestra vida en todo momento y dejar atrás todo aquello. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no verte como una persona derrotada, ya no verte como una persona que no puede hacer las cosas, ya no verte como una persona que falla a cada momento, no. Vernos como hijos entendidos, sabios, porque tenemos la sabiduría de Dios. Entonces sabemos que somos libres de toda condenación, sabemos que el Espíritu Santo, ese Espíritu, la ley del Espíritu Santo nos gobierna y nos impulsa a ser obedientes y nos impulsa a hacer lo correcto en todo momento y en todo lugar. Otra porción que también me parece importante es Romanos 12:3. Y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que no debemos ni sentirnos más, ni ver a la gente así como que por debajo, ni sentirnos menos, ni tener una baja autoestima. Al contrario, dice, cada quien
debe de pensar de sí conforme a la medida de fe que le ha sido dada, ¿sí? Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos entendidos, todos somos hijos que estamos en este proceso de santificación, en este proceso de perfeccionamiento, y no debemos de sentirnos menospreciados ni menospreciar a la gente. Debemos conocer y entender el potencial que Papá Dios ha depositado en Cristo Jesús ya en nuestras vidas. Iglesia, no debemos de sentirnos ni más ni menos. Nuestra identidad nos hace estar posicionados en una realidad presente, ¿sí? Esa identidad tiene que estar puesta, tenemos que estar firmes, cimentados en una realidad presente como hijos de Dios. Dentro de nosotros, como iglesia, hay una naturaleza que ya no se identifica con el pecado, y recuerda que somos hijos productivos, que somos hijos entendidos, que somos hijos que tienen aspiraciones y que pueden lograr cada día mayores cosas. La iglesia es portadora de una vida celestial, de una vida de arriba, de una vida increada, de una vida todopoderosa, que nos hace ser productivos en todas las áreas. Entonces, todo esto es la vida que nosotros tenemos en Cristo. Todo esto es lo que ahora ya adquirimos en esta nueva vida. Otra característica que les quiero mencionar es que esta vida es una vida consciente de los dones otorgados para la edificación del cuerpo. Y yo les mencionaba a algunas amigas pastoras que a veces nosotros escondemos nuestros dones o tratamos de menguar en ese aspecto con nuestros dones, pero Papá Dios nos regaló todos estos dones, todos estos talentos para la edificación de la iglesia, para servir en el cuerpo de Cristo. Y como veíamos anteriormente, a veces los escondemos por una quizá problema emocional en cuanto a baja autoestima, pero tenemos que sacar a flote estos dones. Estos dones son regalos de Papá para cada uno de sus hijos. Y vamos a ver Romanos, ¿qué nos dice en el capítulo 12, del 6 al 8? Y la palabra dice así: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer el bien y determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y aquí nos está hablando del don de profecía. Este don de profecía es hablar bien y declarar las buenas nuevas. No solamente, no estamos hablando de un ministro, de un oficio de profeta, no, estamos hablando de profetizar. Y profetizar significa hablar bien o declarar bien. Entonces, todos los hijos de Dios tenemos esta capacidad de hablar con fe y declarar bien para nosotros, para nuestras familias, para la situación en donde nos encontramos, para la gente que está a nuestro alrededor. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Ese es otro don que Dios nos está expresando a través de Romanos, el don del servicio. Tenemos que ser personas que estén al servicio de los demás y lo tenemos que hacer bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tú eres una persona que es muy optimista, que tiene siempre palabras de dirección, anima a esas personas que están a tu alrededor. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Aquí nos está hablando acerca de las personas que dan, que se desprenden fácilmente de las cosas para poder darlas y bendecir a otros de una manera material. Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar,
Toma la responsabilidad en serio. Si tú eres una persona que está al frente, que está presidiendo, que en tu trabajo tienes gente a tu alrededor que está bajo tu cargo, pues tú vas a hacer ese trabajo de liderazgo con una responsabilidad, como hijo, como hija de Dios. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, esto de los regalos que nos muestra Romanos, todos lo tenemos en cierta medida o en cierta escala, por cuanto ya tenemos la naturaleza divina, por cuanto ya tenemos esa naturaleza de Dios Padre, tenemos estos dones, tenemos estos regalos, pero hay gente que lo manifiesta o es más fuerte en uno o en otro don, ¿sí? Pero no vamos a decir, ay, es que yo no tengo ninguno de esos dones. Claro que lo tenemos porque son regalos de parte de Dios para el cuerpo de Cristo. Y si nosotros somos su iglesia, somos sus hijos, somos su cuerpo, poseemos estos dones. No en la misma medida que todos, porque Dios no hace las cosas en serio. En serie hace las cosas en serio y nuestra vida está identificada en Cristo, el que ya tiene toda la plenitud de Dios. La siguiente característica de esta nueva vida en Cristo es que es una vida que expresa el amor fraterno. Este amor fraterno está muy relacionado con estos dones que te acabo de mencionar. El Padre Celestial me ha dotado de su amor ágape, de su amor que es absoluto, que es un amor total, que es un amor que no se puede crear, que es un amor que ha existido desde siempre. Ese amor ágape me ha dotado de ese amor para que yo pueda expresar ese amor fraterno. Y Romanos en el capítulo 12, del 9 al 13, dice de la siguiente manera: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y bueno, aquí nos describe cómo es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como representantes de este reino, tenemos que conducirnos los unos a los otros, ¿sí? No nada más con la gente de la iglesia, lo tenemos que hacer en todo lugar, lo tenemos que manifestar con tu vecina, con tu vecino, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que manifestar este amor fraterno. Y algo que me encanta aquí es que dice, deleítense al honrar mutuamente. Tenemos que honrarnos, tenemos que respetarnos. En esta sociedad se ha perdido mucho en la honra, el respeto, el reconocimiento de aquellas personas que están haciendo lo correcto. Entonces, el respeto es muy importante, el mostrar este amor. Dice también aquí, tengan paciencia aún en las dificultades y sigan orando. Y tenemos que ser bondadosos y ayudar a aquellas personas que están en necesidad. De esta manera nosotros podemos manifestar esta vida que expresa un amor fraterno. Este amor fraterno, pero que proviene de este amor ágape, de este amor verdadero de Dios. Y por último, quiero hablarles acerca de esta vida en Cristo. Es una vida que vence el mal con el bien. Qué difícil es cuando nosotros hemos sido maltratados o hemos sido heridos o hemos sido lastimados y poder corresponder con bien.
Pero la escritura o la palabra de Dios nos invita, nos dice que esta vida nueva tiene la capacidad de vencer el mal con el bien. Y vamos a ver lo que Romanos 12, del 17 al 21 nos dice. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y bueno, aquí el apóstol Pablo está invitando a estas personas a que hagan el bien y que venzan el mal con el bien. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Sabemos que la venganza no es de nosotros. Sabemos que a nosotros solamente nos corresponde orar y poner toda situación en las manos de Dios y descansar y confiar en Él. Porque si yo estoy tratando de querer vengarme o tratando de querer remitir o hacer algo en contra de otra persona que me haya dañado, me voy a estar dañando a mí mismo. Es como querer que le pase algo malo a alguien y yo tomarme el veneno, ¿verdad? Yo solito me voy a estar dañando, me voy a estar perjudicando. Y hay una palabra muy clave, que esta escritura es tomada del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, donde dice Dios, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece. Dios es un Dios justo y Él siempre da a cada persona conforme a sus actos. Él es el Rey justo que trae justicia a todo hombre. Entonces confiemos en esta palabra, confiemos en que la venganza es de Dios, no de nosotros, y que si nosotros aún podemos hacer algo por aquellas personas que nos han dañado, nos han lastimado, pues lo vamos a poder hacer. Y si no, estar al margen, pero no estar guardando rencor, no estar amargándome la vida, no estar viviendo con resentimiento, porque el resentimiento me daña, me perjudica a mí. Entonces, esta vida me da la capacidad de vencer el mal con el bien. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que yo pude percibir en cuanto a la carta a los romanos. Una enseñanza muy profunda. Yo sé que hay verdades más en esta carta, pero yo lo quise exteriorizarles a ustedes de esta manera. La carta a los romanos nos ubica a que nosotros podamos entender la obra de Dios y caminar en esta luz, caminar en esta verdad, caminar en estas realidades, porque todas estas características de esta vida nueva en Cristo, nosotros ya las tenemos y las tenemos que manifestar y tenemos que hacer uso de ellas en cualquier situación que nosotros estemos pasando, porque sabemos que esta vida de hijos de Dios o la vida cristiana no es fácil, pero tenemos las herramientas para poder salir victoriosos. Tenemos las herramientas para salir a flote. Papá Dios nos ha dejado su bendita palabra, su instrucción, nos ha dejado maestros, nos ha dejado los 5 ministerios, nos ha dejado una iglesia, un cuerpo de Cristo que nos edifica, que oran unos por otros y nos ayudamos mutuamente. Entonces, esto es lo que yo quise compartirles en cuanto a Romanos, que sean edificados, que sean instruidos en estas verdades del reino. Y te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración final, dando gracias a nuestro Dios por este tiempo,
por lo que día a día nos está mostrando, nos está iluminando a través de esta lectura del Nuevo Testamento y lo que Dios tiene preparado aún en estas cartas que vamos a seguir estudiando y profundizando. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Sabemos que dispones todas las cosas para el bien de quienes te aman, los que han sido llamados de acuerdo a tu propósito, Señor. Gracias te doy por tu palabra, por tu instrucción. Gracias, Señor, por esta nueva vida en Cristo Jesús, donde nosotros somos más que vencedores, donde nosotros estamos posicionados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Oro por tu iglesia para que sea edificada, para que sea instruida, para que sea aún consolada y tú seas el que te manifiestes día a día en sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Sean bendecidos, que tengan un excelente día.